Es un mensaje que se adentra en las profundidades de la psique humana, revelando una verdad que un brillante psicólogo, conocido por sus estudios sobre la psicología del alma humana, descubrió después de décadas de observación. Si alguna vez has sentido que tu bondad se vuelve en tu contra, que las personas perciben tu nobleza como debilidad, o que mientras más das, menos recibes, este mensaje te mostrará por qué. Este psicólogo, al estudiar patrones en sus pacientes, se dio cuenta de algo desconcertante. Aquellos que se consideraban excesivamente buenos, paradójicamente, eran los que más sufrían. Pero, ¿qué significa realmente ser bueno? En nuestra sociedad hemos creado una imagen idealizada de la bondad. Alguien que siempre está disponible, que nunca dice no, que perdona sin condiciones y que antepone las necesidades de los demás a las propias. Este profesional observó que esta interpretación de la bondad no solo era errónea, sino peligrosa. Porque cuando confundimos la bondad con el autosacrificio, cuando equiparamos el amor con la ausencia de límites, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Descubrió algo perturbador. Cuanto más nos esforzamos por ser perfectamente buenos, más se fortalece nuestra sombra. Esa parte de nosotros que negamos, que reprimimos, que intentamos ocultar debajo de capas de amabilidad forzada. Es como intentar mantener una pelota debajo del agua. Cuanto más la empujas hacia abajo, más fuerte intentará salir a la superficie. Imagina que tu bondad es como una luz brillante. La sociedad te enseñó que para mantener esa luz encendida debes apagar todas las demás partes de ti, tu enojo, tus necesidades, tus límites. Pero este psicólogo comprendió que este enfoque es fundamentalmente erróneo. La verdadera bondad no nace de la represión de nuestra naturaleza completa, sino de su integración. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz interior que te decía, ¿ya basta? Pero la ignoraste porque alguien que es bueno no pensaría así. ¿Cuántas veces sofocaste tu ira, tu frustración, tu dolor, creyendo que esas emociones no eran propias de una persona buena? Aquí está a continuación adaptada para o español, con las mudanzas necesarias para garantir originalidad. Te hacen menos valioso. Cada vez que niegas esas partes de ti, no te vuelves más bueno, te vuelves más fragmentado. Este mensaje no es una invitación a abandonar tu bondad, es un llamado a despertarla de su sueño ingenuo, a transformarla en algo más poderoso, más auténtico, más completo. Porque la verdadera bondad no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de integrar todas nuestras partes en un todo coherente. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir los cimientos de lo que creías sobre ser bueno. Puede desafiar creencias profundamente arraigadas sobre el amor, el sacrificio y la autenticidad. Pero si te atreves a escuchar, si te permites cuestionar lo que siempre has dado por sentado, encontrarás una verdad liberadora. La verdadera bondad no te debilita, te fortalece, no te vacía, te llena. No te hace más pequeño, te hace más completo. Esta es la sabiduría oscura, pero honesta, que este pensador nos dejó. Para ser verdaderamente buenos, primero debemos ser verdaderamente completos. Y ese viaje comienza reconociendo las sombras que hemos estado tan ocupados tratando de negar. Cuando este pensador hablaba de la sombra, no se refería a un concepto abstracto o metafórico. Habla de... Aquí está a continuación la adaptación en español. Una realidad psicológica que todos llevamos dentro. Una parte de nosotros que la sociedad nos enseñó a temer, a reprimir, a negar. Es ese espacio donde guardamos todo lo que creemos inaceptable. Nuestra ira, nuestros deseos más profundos, nuestra capacidad de decir no, nuestra necesidad de ser reconocidos. Para las personas inherentemente bondadosas, la sombra se convierte en un territorio especialmente aterrador.
Han construido su identidad alrededor de ser la luz, de ser quienes siempre ayudan, quienes nunca fallan, quienes están disponibles para todos. La mera idea de tener un lado oscuro les provoca una ansiedad profunda. Es como si admitir la existencia de esa sombra amenazara con destruir todo lo que creen ser. Esta negación tiene un precio devastador. Cuando rechazamos nuestra sombra, cuando pretendemos que no existe, se vuelve más poderosa, más incontrolable. Es como intentar contener un río con las manos. Tarde o temprano, el agua encontrará su camino. La energía reprimida no desaparece, se transforma, se distorsiona. Emergen formas que no podemos controlar. Las personas excesivamente bondadosas suelen experimentar esto de maneras sutiles, pero destructivas. Se manifiesta en esa sensación de resentimiento que surge. Este entendimiento transforma nuestra forma de interactuar con los demás. Comenzamos a reconocer que cuando permitimos que otros crucen constantemente nuestros límites, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que también les impedimos desarrollar respeto por sus propias fronteras personales. La bondad auténtica incluye la capacidad de mantener límites claros, porque estos límites protegen tanto nuestra capacidad de dar como la dignidad de quien recibe. Las personas que aprenden a establecer límites saludables experimentan una paradoja interesante. Sus relaciones, aunque pueden disminuir en cantidad, aumentan significativamente en calidad. Algunos se sentirán heridos cuando ya no estemos disponibles incondicionalmente, pero aquellos que permanezcan serán los capaces de respetar y valorar nuestra totalidad. La práctica de establecer límites requiere desarrollar un nuevo vocabulario emocional. Aprendemos a reconocer la diferencia entre culpa auténtica y culpa manipulada, entre responsabilidad real y responsabilidad asumida. Este proceso de establecer límites saludables también implica reconocer que nuestra energía, tiempo y recursos emocionales son finitos y sagrados. No podemos dar desde un pozo vacío, y mantener nuestros límites es una forma de asegurarnos de que siempre tengamos algo para dar cuando realmente sea necesario y apropiado. La verdadera protección de nuestra bondad no proviene de construir muros, sino de desarrollar un discernimiento sabio sobre dónde, cuándo y con quién compartimos nuestros dones. Es como tener un jardín. Necesita tanto límites claros como cuidado constante para florecer. Cuando protegemos adecuadamente nuestra energía y recursos, nuestra capacidad de ser verdaderamente bondadosos se fortalece en lugar de disminuir. La alquimia de la transformación es un proceso profundo que ocurre cuando finalmente permitimos que nuestra luz y nuestra sombra bailen juntas. Es como observar dos corrientes de agua, que al mezclarse crean algo completamente nuevo. Ni puramente luz, ni puramente sombra, sino una nueva forma de poder que nace de la integración consciente de ambas. Este proceso alquímico comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza dual. Jung descubrió que la verdadera transformación ocurre no cuando intentamos eliminar nuestras partes oscuras, sino cuando les permitimos enseñarnos lo que necesitamos aprender. Nuestra ira nos muestra dónde debemos establecer límites. Nuestro resentimiento nos indica dónde hemos estado dando demasiado. Nuestra tristeza nos señala dónde necesitamos más cuidado y atención. La verdadera fuerza surge de esta integración, como el oro surge del proceso alquímico, purificado por el fuego de la autoconciencia. Ya no es la fuerza bruta de la agresión, ni la debilidad disfrazada de bondad infinita. Es un poder nuevo, refinado, que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo dar y cuándo conservar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Las personas que logran esta integración desarrollan una presencia particular.
No necesitan mostrar su bondad ni su poder. Simplemente son. Su autenticidad se convierte en su escudo, su verdad en su espada. Han aprendido que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en ser dueños de sí mismos. La sabiduría que surge de esta transformación es como un fuego controlado, que puede calentar o quemar, dependiendo de cómo se use. Las personas que alcanzan este estado comprenden que su poder no es para dominar, sino para proteger lo sagrado, incluida su propia esencia. Han aprendido que la bondad sin discernimiento es tan peligrosa como el poder sin compasión. Esta nueva forma de ser en el mundo requiere una vigilancia constante, no del miedo, sino de la conciencia despierta. Es como mantener un jardín equilibrado. Algunas plantas necesitan más sol, otras más sombra, y el jardinero sabio sabe que ambas son necesarias para un ecosistema saludable. De igual manera, aprendemos a nutrir tanto nuestra luz como nuestra sombra, entendiendo que ambas son esenciales para nuestra totalidad. La bondad que surge de esta alquimia es una elección consciente, no una compulsión nacida del miedo o de la culpa. Es una bondad que conoce su propio valor, que no necesita probarse constantemente, que puede decir no sin culpa y sí sin resentimiento. Es una bondad que ha hecho las paces con su propia sombra, y por ello no teme la oscuridad en otros. Esta transformación es un proceso continuo, no un destino final. Es como una danza eterna entre luz y sombra, poder y compasión, dar y recibir. Cada día nos presenta nuevas oportunidades para refinar este equilibrio, para elegir conscientemente cómo usar nuestro poder, para ser bondadosos desde la fuerza y no desde el miedo. Esta alquimia personal tiene un efecto de onda en el mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos ser completos, damos permiso implícito a otros para hacer lo mismo. Cuando demostramos que es posible ser tanto fuertes como bondadosos, tanto poderos